vamos a darle aquí iniciar. Apenas termine de, de- de- de grabar, pues entonces yo la publico y para que ustedes la tengan como insumo y puedan repetir la clase en caso de ser necesario, en caso de que les caiga el internet o en caso de que algún concepto pues quieran repetir lo demás. Igual, cualquier cosa que necesiten, ya saben, yo estoy ahí siempre en Steam, entonces si de pronto hay algo que le esté causando dificultad o necesite asesoría o acompañamiento para, para seguir haciendo pues las prácticas y lo del proyecto, pues allá estamos disponibles. Listo. Eh, Dicho eso, pues entonces vamos a empezar la clase con una actividad que se le va a asignar. Básicamente yo necesito bueno, que también tengamos como presente lo siguiente. Nosotros tenemos a la fecha, pues estamos hablando del primer corte de perdón, la primera clase del tercer corte. Y la primera clase de ese tercer corte, pues nos preocupa porque pues significa que el tiempo que tenemos ya es muy limitado. Y la intención, pues, es si quiere cubrir las temáticas de comunicación digital, que son para mí las más importantes o las más importantes en el curso. No porque las demás no sean importantes, sino porque, bueno, pues vamos atrasados, pero no tan atrasados realmente, ¿no? El único tema donde deberíamos de ya haber visto a la fecha es el tema de timers. Entonces acá está pues un video, ¿cierto? Una serie de videos de lo que es timer. Lo que pasa es que timer tiene mucha cosa. Cuando uno va a estudiar timer en el, en el microcontrolador, pues el concepto es muy fácil de entender, pues el timer los hay de dos tipos, de 8 bits, de 16 bits, y tienen muchas funciones porque pues temporizar es extremadamente útil. Entonces va desde una simple temporización, o sea, poder setear unos registros en el microcontrolador para que cumpla o supla la necesidad de poder, digamos, eh, pues eso, temporizar o contar, porque si ustedes revisan acá, pues aquí dice temporizador contador, y es que son sinónimos. Entonces, piénsenlo de la siguiente manera. Cuando nosotros jugamos al escondite de niños, yo no sé si ustedes pues lo jugaron o no, eh, pues básicamente uno colocaba a una persona a contar, o sea, la colocaba contra la pared y decía cuenta hasta 10, cuenta hasta 20, hasta 100 o hasta 1000. Entonces cuente y eso se hacía para que le diera tiempo de poderse esconder. Entonces mire que contar va de la mano con temporizar. Entonces uno cuenta para poder temporizar. Entonces el microcontrolador temporiza a partir de hacer cuentas. Entonces eso es muy interesante. Ustedes con el profesor Riorena en Técnicas Digitales 2, pues seguramente vieron conceptos de registros como chip register, como registros de una entrada, una salida, una entrada, muchas salidas, o registros de colas, bueno, muchos tipos de registros que se ven ahí. Y entre ellos también ven algo que se llama pues contadores. Ustedes en ese curso tienen que dar contadores, por lo tanto entienden que el contador pues es un registro. Básicamente es cuando uno tiene un contador de 4 bits, pues básicamente lo que tiene es un espacio, donde pues entonces usted tiene que ocupar un máximo posible que son 4 bits. Entonces usted va a tener 4 ceros y empieza a contar hasta tener pues 4 unos. Entonces tiene esta situación ahí de 4 ceros y 4 unos. Entonces obviamente para poder pasar del estado inicial al estado final, pues eso tarda un tiempo, ¿listo? Aquí el temporizador pues no es tan sencillo como de 4 bits, sino pues que es de 8, entonces significa que la capacidad pues de 4 bits tú podrías ir de 0 a 15, o sea, puedes tener 16 cuentas máximo. En 8 bits pues las cuentas suben, pues suben hasta de 0 a 255 y pues de 16 bits que también los tiene este microcontrolador, pues iría una cuenta de 0 a 65.535.
Y esas cuentas están relacionadas con la capacidad, con la capacidad, por lo tanto, entre más capacidad, pues más tiempo se puede temporizar. Y ahí hay unas cosas muy asociadas como tal. Entonces, ese concepto, pues que realmente sí es muy importante, pero no es un concepto difícil de entender, pues se lo recomiendo es que por favor se lo vayan leyendo o se lo vayan viendo, pues digamos, de esta serie de videos, porque pues el temporizador en sí, aunque es muy sencillo de entender, tiene muchas formas de operar. El temporizador puede funcionar como PWM, que es un concepto muy importante, o sea, por favor, este concepto es de los más importantes, pero el temporizador también puede funcionar de otras maneras, puede funcionar, por ejemplo, no solo de PWM, sino que el temporizador puede funcionar como comparador y también puede funcionar en otros tipos de situaciones. Entonces, este concepto, aunque es muy sencillo de entender, tiene muchas configuraciones, demasiadas diría yo. Y esas configuraciones que estamos ahí analizando, eh, eh, digamos que nos gastarían toda una clase para entender un concepto que sí es útil, muy importante, pero que a la hora de lo práctico es muy sencillo de utilizar. Y para ser sincero, pues lo maluco de esto es hacer los cálculos matemáticos. Entonces, por acá en la serie, por ahí yo les regalo eh, como documentos o ayudas, un Excel y eso, para que pues se ayuden a hacer esos cálculos de buena manera. ¿Listo? Entonces, con eso ustedes pueden jugar un poquito y pues de esa es la idea. Y eso se hace con el fin de lo siguiente, ¿listo? Con el fin de poder adelantar un concepto que es el que creería que ya deberíamos estar viendo, que es el concepto de la clase de hoy. Entonces, de tareita les queda verse los videos y pues ya saben pues que esos videitos tienen información y seguramente van acompañados de alguna actividad posterior que necesitamos que ustedes resuelvan pues obviamente como modo de verificador y como modo de entender pues que ustedes también están sufriendo pues un aprendizaje como tal. Así que bueno, entonces la clase de hoy la vamos a centrar directamente a lo que vienen siendo las comunicaciones digitales. ¿Listo? Las comunicaciones digitales pues son varias, realmente son, son bastantes por mencionarlo, varios tipos de comunicaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando hablamos de estos conceptos es de entender primero la comunicación digital como concepto general. ¿Listo? Entonces, a esta diapositiva o esta presentación la he llamado como el arte de conectar dispositivos. Cuando yo quiero hacer comunicaciones digitales, yo quiero, bueno, comunicaciones en general y no necesariamente tiene que ser con dispositivos electrónicos, pues la comunicación es darse a entender, es la oportunidad de que otros comprendan información, ¿cierto? De cierta manera, por ejemplo, el lenguaje de señas, las palabras, las señalizaciones, los símbolos, todo comunica. Entonces, el arte de conectar dispositivos también es una ciencia. Entonces, vamos a hablar de las comunicaciones digitales orientadas pues a los sistemas embebidos directamente. Entonces, las comunicaciones, pues realmente lo que nos permite es, y acá lo menciona, es el intercambio de datos. Eso es lo más importante, listo, que nos permite el intercambio de datos. Entonces, ese intercambio de datos nos van a permitir pues establecer una funcionalidad entre entre dos o más dispositivos, porque pues hay comunicaciones de un dispositivo con otro dispositivo o de un dispositivo con muchos dispositivos o comunicaciones como lo van a ver ustedes en su curso de redes y demás, con topologías ya establecidas. Eso es muy interesante. El mundo de las comunicaciones es un mundo muy denso, es un mundo muy grande. Acá vamos a ver los conceptos claves de lo que se hace a bajo nivel, pues en un microcontrolador, pero el tema de comunicaciones es un tema incluso de especializarse o hacer una maestría, incluso un doctorado, pues para poder ahondar bien en estos conceptos. ¿Listo? ¿Por qué es importante las comunicaciones? Porque pues el mundo de las comunicaciones nos permiten a nosotros ahondar en lo que hoy día llamamos pues ramas de la tecnología, tecnologías emergentes como las tecnologías 4.0 y hablar por ejemplo de lo que es IoT.
O sea, anteriormente, vamos al caso de una lavadora, cuando tú tienes una lavadora, la colocas a operar, la lavadora, pues realmente no es que, pues yo no sé las de hoy día, pero pues las lavadoras viejitas no se comunicaban con nada, simplemente llegaban, colocaban la ropa, le programaban un ciclo, ¿cierto? Y entonces él hacía una ejecución, unos procesos de enjuague, unos procesos de meter el jabón, bueno, todo ese cuento que hace la lavadora, pero al final ella no comunicaba, ella no decía o no entrega una información conectándose con otros dispositivos. Entonces es un dispositivo interactuando internamente con configuraciones que se le dieron internamente, pero no hay una comunicación entre un dispositivo con otro. Entonces ese, por ejemplo, es un caso de un equipo que no necesita comunicación, pero muchos de los proyectos de los que se habla hoy día son muy importantes que se comuniquen. La información que nosotros estamos trabajando actualmente en el microcontrolador se está quedando ahí en el microcontrolador, pero yo necesito que esa información yo la pueda desplegar, la pueda sacar, la pueda monitorear. Entonces aparecen conceptos como el Internet de las Cosas, conceptos como la domótica, la automatización, la automotion también, que es muy interesante, aplicaciones en automóviles, en industria general, van a aparecer conceptos como protocolos y demás que vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, la importancia es que nos permitan intercambiar datos entre dispositivos. Entonces, esas comunicaciones nos abren pie a hacer uso de nuevas tecnologías. Las comunicaciones están entre varios dispositivos o las comunicaciones las podemos hacer entre un dispositivo y un sensor, por decir algo. Entonces también, mire que muchos sensores se comunican a partir de dispositivos. Justo hoy en la tarde me estaba pues como cuestionando o quería pues incursionar en proyectos obviamente que tengan un alcance más disruptivo. Entonces estaba hablando de comunicaciones GPRS. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo quiero hacer IoT, pero me lo voy a llevarme por ejemplo la estación meteorológica que tengo allá en la universidad y la quiero instalar por allá en el eje cafetero donde no hay nada, no hay señal de internet, o sea, no hay cómo conectarme a internet. Entonces, una solución puede ser una SIM de datos, donde yo pueda conectar una SIM card que tenga datos y que haga uso de esa SIM card para poderse conectar a Internet. Y ese concepto se llama GPRS. Y la forma en la que se comunica un microcontrolador con un módulo un módulo SIM es a partir de eso, de la comunicación digital. Listo. La forma en la que se hace. Entonces permite la interacción entre muchos dispositivos y amplía pues, las capacidades de un proyecto. Y cuando nosotros hacemos proyectos y soluciones a la medida, hay que tener posibilidad de muchos escenarios posibles, no solamente el escenario ideal, sino el escenario donde de pronto las cosas no se estén funcionando como quisiéramos, pensar siempre en condiciones adversas y demás. Entonces ahí por eso las comunicaciones tienen una relevancia muy grande. Ejemplos de comunicaciones, pues un microcontrolador, por ejemplo, con un sistema de sensores, ese es muy clave, ese se utiliza demasiado. Un microcontrolador con un computador, ¿cierto? Poder mandar los datos del microcontrolador hacia el computador. Un microcontrolador con sistemas de la industria automotriz, entonces utilizan un protocolo que se llama CAN-bus, pero a la final es comunicación multipunto o punto a punto dependiendo del caso, pero pues es comunicación digital en teoría. Y pues la que hoy día suena mucho, pues y que gusta bastante, que es las comunicaciones pues de, 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 de Internet de las cosas, y enténdase por Internet de las cosas no como únicamente el dispositivo que se conecta a Internet, porque pues ese concepto evolucionó y realmente Internet de las cosas puede ser también una red de sensores en radiofrecuencia. Eso también puede ser Internet de las cosas. Entonces, básicamente, en todos esos casos se hablan de comunicaciones. Cuando ustedes vean su curso de redes de sensores con el profesor Mauricio Noguera, un curso bastante entretenido, entre otras cosas, les recomiendo mucho que en ese curso le saquen el tiempo para que lo disfruten porque realmente es un curso donde ustedes van a tener la oportunidad de aplicar, eso es un curso muy aplicado, redes de sensores, Entonces ahí la comunicación tiene relevancia.
Entonces ahí van a darse cuenta que todo es por protocolos de comunicación. Entonces eso es lo que queremos hacer. Eh, Me gustaría hacerles la siguiente pregunta a ustedes. Ustedes, por ejemplo, yo aquí les he mencionado 4 aplicaciones sencillitas, pero ustedes, por ejemplo, ¿qué otra aplicación conocen de comunicaciones? Los escucho y si no los leo, no pasa nada. Pueden escribir, igual estoy leyendo el chat, no hay ningún problema. Pero como tal aplicaciones, Sí, ¿qué aplicaciones conocen o se o les sea, ocurre que tengan comunicaciones? pues IOCR, SOS32. Entonces, el compañero menciona ya un protocolo, ¿cierto? Que es el protocolo IOC, protocolo CRS-232. Listo, esos son protocolos, compañeros, ¿cierto? Entonces, veamos la aplicación un poquito más genérica, como lo estamos viendo acá. Microcontrolador con sensores, esa puede ser IOC, ¿cierto? Pero entonces pensemos más en la aplicación, más que en el protocolo en sí mismo. Entonces alguien puede decir, no, pues el IoT, listo, entonces aquí lo colocamos. Eh, Pues básicamente lo que estamos haciendo nosotros, que puede ser domótica, puede ser sensorizar un cultivo, ok, no sé, perfecto, bien. otras. Entonces, hay comunicaciones satelitales para geolocalización también, muchachos, ¿cierto? Entonces, hay mucho tipo de comunicación. Ustedes, por ejemplo, ¿qué creen? Un sistema de navegación de un barco, ¿cómo hacen para monitorear el barco donde está ubicado, ¿cierto? Entonces, ahí todas las situaciones implican precisamente de comunicaciones, los aviones mismos. eh, bueno, habrán cantidad de cosas realmente donde tengamos oportunidad de hacer eso. Entonces, eh, los tipos de comunicaciones son dos, básicamente. Se definen en dos tipos, síncronas y asíncronas. Pregunta rápida. ¿Ustedes saben la diferencia entre un circuito síncrono y un circuito asíncrono? Pues básicamente sí, profe, el síncrono no es que el que se sincroniza para funcionar con el reloj y el asíncrono es que no depende pues, del reloj. Fabio, sí, efectivamente. Buenas noches, por cierto. Buenas Entonces, noches, profe. Real. Efectivamente, como dice Fabio, pues la diferencia entre un circuito síncrono y asíncrono es que en el síncrono existe una señal de reloj que sincroniza los procesos y en el asíncrono precisamente existe una sincronía más por configuración, por tiempos que por otro momento. Entonces, los dos tipos de comunicaciones se utilizan, síncronos y asíncronos. Entonces, recuerden, cuando es síncrono hay una señal de reloj presente en el medio donde se está comunicando. Y cuando son asíncronos no hay señales de reloj, pero se tienen que sincronizar de alguna manera y normalmente se hace por tiempos. Listo, como vamos a ver pues, a lo largo de la presentación. Entonces, como nos indicaba aquí el compañero, las comunicaciones síncronas son esas que tienen acá, como podemos observar, una señal de reloj, ¿cierto? Acá es muy importante el concepto. Normalmente las señales de reloj siempre, cuando es comunicación síncrona, siempre las está colocando el emisor de información, que ese concepto evolucionará, lo llamaremos maestro o host en algún momento. Siempre es el host el que tiene que generar señales de reloj y los que se conectan al bus de datos a la comunicación per se, pues que normalmente las comunicaciones síncronas son multipuntos, entonces en ese orden de ideas, ellos no generan señales de reloj, ellos reciben señales de reloj. Entonces hay uno que la genera y los demás la reciben. Porque si los dos generaran señales de reloj, pues ahí básicamente lo que va a pasar es que si no coinciden los flancos, va a haber un problema ahí de sincronía entre ellos. Entonces, para no pisarse en las mangueras, uno de ellos dice por cada flanco de subida vamos a leer el dato o por cada flanco de bajada y ya él se encarga de generar los flancos para decir lo siguiente. Entonces aquí es muy interesante el concepto porque, por ejemplo,
Él llega y coloca acá pues un estado lógico de 1, entonces lo que hace es colocar un flanco de subida y cuando este señor de acá detecta que hay un flanco de subida, lo acaba de detectar, entonces lo que hace es coger este 1 y lo guarda por acá. Finalmente pues entonces este man ya cambia este 1 y coloca un 0 y nuevamente genera un flanco de subida. Este señor lo detecta aquí, entonces básicamente guarda el 0. Entonces así empieza a construir la información bit a bit de la que lo quiere mandar, siendo el emisor el que emite las señales de reloj, pues básicamente a los dispositivos. En las comunicaciones asíncronas, lo que pasa es diferente. Acá no hay señales de reloj en el medio, eso hace precisamente que los datos sea el único medio donde se conecten. Y básicamente lo que va a pasar acá entonces es que las señales de reloj él las debe generar internamente y las señales de reloj del receptor se tienen que generar internamente. Y ahí es donde está como el meollo del asunto, porque tiene que ser a la misma velocidad. Si ellos no se generan a la misma velocidad, pues entonces nunca van a entender cuándo tienen que leer los datos o cuándo tienen que escribir la información. Entonces acá, a pesar de que se libera el recurso de un cable, de una conexión más, hace que la exigencia a nivel de sincronía interna sea más alta. Y ahí se logra a través de un concepto que se llama la rata de baudios. ¿Listo? Todos seguramente han cogido el Arduino y han utilizado una instrucción que se llama serial.begin y le colocan un número, como 9600, como 115200. Ese número lo que está configurando es la velocidad a la que él se va a sincronizar con los demás dispositivos. O sea que lo que está haciendo es generar esas señales de reloj. Y eso traduce en cuántos bits por segundo va a transmitir. Cuando se coloca 9600 en una configuración de comunicación serie, que es la rata de baudios, está diciendo que va a ser capaz de transmitir 9600 bits en un segundo. Cuando coloca 115200 significa exactamente eso. Pero hay una correlación entre la velocidad con la que se envían los datos versus la distancia. Esa comunicación serial tiene esa característica. ¿Listo? Entonces, que después la mencionaré. A partir de ese concepto de comunicación, que es el concepto más escueto de comunicación digital, aparecen algo que se llaman los protocolos. Entonces, yo cómo sé, o bueno, el dispositivo electrónico, cómo sabe cómo tiene que hacer llegar los datos, cómo sabe dónde empieza, dónde termina, si tiene que mandar únicamente los 8 bits, cómo hace el otro para darse cuenta que ya le va a llegar un dato. Un poquito lo que ustedes hicieron con OneWire, que se hace un reset para sincronizar los dispositivos conectados al bus y desde ahí se empieza a dar como una comunicación digital que es completamente válida. Entonces, para eso existen algo que se llaman los protocolos. Los protocolos son una serie de normas y unas reglas y unos estándares para que los dispositivos entiendan cómo tienen que mandar los datos y cómo van a recibir los datos. Porque ellos no pueden quedar tan abiertos por temas de operabilidad. Entonces, anteriormente pasaba mucho, por ejemplo, que tú comprabas un computador marca Dell o comprabas un computador marca Hewlett Packard, y estoy hablando de marcas viejísimas, Compaq y demás. Entonces, claro, si tú comprabas un computador marca Dell, el mouse tenía que ser marca Dell, no podía ser de otra marca, porque si no, no lo entendía. ¿Y por qué no lo entendían? Porque no había un protocolo definido para que ellos cumplieran unas reglas y unos estándares. Entonces, claro, cuando usted compraba un computador marca Dell, él le mandaba la información de cierta forma que cuando compraba ya, por ejemplo, un Compaq, era de otra forma diferente, por eso nunca se entendían el mouse y el computador, nunca entendía cómo manipularlo y cómo entenderlo. Eso era un problema grave porque entonces eran arquitecturas muy cerradas, o sea, si tú comprabas, más o menos lo que pasa con Mac, Mac solo funciona con Mac. Ellos dicen que son abiertos, pero pues todo el mundo sabe que eso es mentira, porque realmente la única forma de sacarle potencial a Mac es que todo sea Mac. Entonces ellos sí se quedaron con ese viejo estándar
Sí, no, porque ellos han tenido que también cumplir unas normas, esto no es improvisado, esto son normas y ellos los rige un- una dependencia que les obliga a hacer las cosas bajo los estándares y las reglas y las normas establecidas. Entonces, ellos tuvieron que crear esas reglas, esas normas para que si tú tenías un computador de marca uno y le conectabas el mouse de marca 2 pudiera funcionar. Y viceversa. En tema de televisores pasó lo mismo. O sea, eso se generalizó al punto que a raíz de eso pues se creó un super protocolo de comunicaciones o de reglas que se conoce como el protocolo USB. El USB es una cosa de locos, entender USB no es fácil. El stack USB es un stack muy denso, un stack muy complejo porque, pues, entiendan lo siguiente, antes las conectividades eran muy difíciles y había muchos conectores, había conectores de puertos series, conectores de puertos paralelos, conectores para mouse de esos redonditos, para teclados también eran redondos, y entonces había muchos conectores, y ellos dijeron, no podemos seguir con eso, porque entonces cada que saquemos un nuevo dispositivo, otro conector, y entonces hasta dónde nos va a llegar la capacidad en una torre, en una board, para poder entender eso. Entonces, ellos se dieron cuenta que tenían un problema grande de espacios y un problema grande en temas de conectores, y ahí deciden crear un protocolo que universalice todos los conectores. Ese fue los inicios, y se reunieron los mejores ingenieros de todas las empresas líderes del momento, y estoy hablando de todas, son de todas, y cada una de ellas aportó un pool de ingenieros. Digo, ustedes se van a reunir y van a mirar cómo hacen para que de ahora en adelante todos podamos manejar el mismo conector, y ahí nació el USB, que es un protocolo universal. Entonces es muy interesante porque ese protocolo es muy grande y entenderlo no es como la gente cree, eso no es venir a ver una semanita de videos o que venga el profesor Juan Sebastián y les explique cómo funciona eso en una clase, eso es mentira. Yo para poder enseñar USB necesitaría mínimo un año para que ustedes entendieran medianamente el concepto, que es un protocolo muy grande. Yo mismo no lo termino de comprender muy bien, en el sentido de que a pesar de que me he leído bastante el tema, pues solo he leído donde he necesitado hacer aplicaciones, porque no es lo mismo leer un dispositivo de almacenamiento que leer un dispositivo de video, que leer un dispositivo de audio. Es que entiendan el concepto, se universalizó el conector, pero las aplicaciones son diferentes, no es lo mismo conectar un mouse que un teclado. Entonces, ese tipo de cosas es lo que uno tiene que entender en ese stack USB. Y eso tiene sus reglas y tiene sus estándares, o sea, eso es un protocolo. Y entonces yo no necesito inventarme nada, necesito entender las reglas. Ahorita son muchas, por eso es denso, son muchas reglas. Entonces, en las comunicaciones, que entre otras el USB también hace parte de este mundo de las comunicaciones está el RS232, RS485. Presten la atención a estos dos que estoy mencionando. De hecho, Cadena ahorita nos estaba comentando del protocolo RS232 porque él entiende que es un protocolo de estándares de protocolos seriales. Entonces, los protocolos seriales RS232, RS485 son protocolos muy utilizados todavía en la industria, muy viejos, eso sí, pero muy utilizados. Y no van a cambiar simplemente por el hecho de ser viejos. O sea, el hecho de que son viejos, pero funcionan. Y funcionan bastante bien para lo que la industria demanda. Entonces, esto, por ejemplo, va a seguir operando. Está el I2C y el SPI, ¿cierto? El I cuadrado C también se le conoce así. Entonces, son protocolos de comunicación seriales. Y hay protocolos de comunicación de red, como lo van a ver en su curso de redes. Protocolos, por ejemplo, el Ethernet, protocolos CAN también, este protocolo CAN es el que se utiliza en la industria automotriz, y pues está LoRaWAN. Y por favor no confundan el concepto LoRa con el concepto LoRaWAN. LoRaWAN es tecnología LoRa, pero montada en un protocolo de red. La tecnología LoRa no, es una tecnología de comunicación a partir de un medio de una forma de frecuencias muy específicas que es LoRa, y LoRa por sus siglas Long Range y todo el cuento que significa largas distancias, no hay nada más que decir ahí, pero cuando es LoRaWAN ya es un protocolo de red, entonces ya significa que eso ya tiene direccionamientos, que eso ya tiene o sea, eso ya tiene algo más robusto que hace que estemos hablando de unas reglas y unos estándares. Yo puedo utilizar LoRa, pero LoRa lo puedo utilizar como yo quiera, mandar los datos en la forma que a mí se me dé la gana,
Pero cuando ya entró al LoRaWAN, no. Ya el LoRaWAN tiene una estructura, tiene unas reglas y unos estándares que se tienen que cumplir. Entonces ahí empieza lo divertido, eso lo ven en redes de sensores y en un curso que se llama redes van a entender todo ese concepto, el modelo OSI, el modelo TCP/IP y todo ese concepto entre UDP y TCP, bueno, entonces van entendiendo un poquito más ese cuento, HTTP y demás, eso es muy interesante pero muy denso. Entonces los protocolos que nos interesan a nosotros en el curso son estos que se llaman protocolos seriales, porque estos los van a ver en otros cursos y porque realmente pues son protocolos muy densos, para ser sinceros, pero no los pierdan de vista porque por ejemplo en la industria automotriz, protocolo CAN, muchachos, eso hay muchas oportunidades ahí. Mira que cuando uno se le para un automóvil o cuando uno van a que le hagan como mantenimiento o algo, lo que hacen es conectar una pistola, un escáner al automóvil y eso le marca, por ejemplo, el estado de todos los sensores del carro y te marca que está fallando o que va a fallar a futuro y demás. Y ese escáner precisamente utiliza este protocolo y los sensores que están dentro de un automóvil están basados en este protocolo, o sea, los sensores hablan de este protocolo. Entonces, es un protocolo muy interesante. Bien, el que nos interesa a nosotros para el curso es el protocolo de RS-232, el IOC y el SPI 485, si quieren les menciono en teoría qué se hace, pero aplicaciones como tal de él no vamos a hacer. Protocolo RS-232, entonces, ¿en qué consiste? Es un protocolo que intercomunica dos tipos de dispositivos, los DTE y los DCE. Los DTE son un equipo terminal de datos y los DCE pues son equipos de comunicación como tal, de datos de comunicación, que son básicamente los routers, los modems y demás. Entonces acá estamos hablando ni siquiera estamos hablando de microcontroladores, sino del concepto RS-232. Y el RS-232 es muy interesante y funcionó, es muy viejo, eso sí, es muy viejo y ha funcionado muy bien, pero está viejo y ha evolucionado mucho el concepto porque se han dado cuenta que realmente no gastaba muchos recursos que hoy día ya no existen. Por ejemplo, cuando esto inició, funcionó con esta cosa que se llama DB25, este se llama DB25, entonces era el conector físico con el cable físico por donde se enviaban los datos. Entonces eran 25 pines y el conector tenía una forma de D. No sé si han visto alguna vez un cable VGA que tiene como una forma de D. Acá de cuenta ese, pero de 25 pines, o mucho más grande. Y ese conector era muy inmenso. Las conexiones, pues básicamente de este DB25, de las cuales se usaban solo 9 pines, o sea, de los 25 usaban 9, y quedaron 25 porque pensaron que el protocolo iba a seguir creciendo y que iban a necesitar más y más cables y más funcionalidades, pero pasó lo opuesto, es que solo con 9, de hecho crearon 9 iteración, pues 9 pines donde tienen iteraciones ahí muy interesantes de protocolo, pero esas iteraciones pues eran subutilizadas, o sea, de las 9 no utilizaban todo, entonces se dieron cuenta que pues para qué tener 25 si realmente lo que se necesitaba en el momento, pues incluso eran menos de 9, entonces reducen el tamaño a este conector que ustedes ven acá, que se conoce como un DB9, y pues conservando pues los pines que ya tenía. Entonces esto es muy interesante. Se dice D porque el conector tiene una forma de D y 9 pues porque tiene 9 pines. Este, por ejemplo, que ustedes ven acá arriba es un DB25, este era el conector inicial. Esto para que ustedes vean un conector de estos en un computador, incluso este que ustedes ven acá, que es el que está aquí abajito, este es el DB9. Para que ustedes vean estos dos conectores de puerto serial, eso pues tiene que ser muy viejo el computador, porque eso ya no existe, o ya no viene. Las impresoras muy viejas, las que uno encontraba en el colegio, que eso hacía ruido y ruido, y se demoraban en imprimir eternidades. Esas que sonaban durísimo tenían esos conectores, básicamente como lo hacían. Pero pues en la medida que el USB evolucionó, pues todos esos conectores fueron cambiados, los cambiaron. Entonces, pues echa la ley, echa la trampa como tal. Así como estos conectores ya no existen, pues ya existe un modulito USB que te pasa de USB a RS-232 o te pasa de USB a RS-232 y RS-232 a TTL
que realmente es lo que nosotros en este curso necesitamos para los microcontroladores. Que nosotros sabemos que nuestros microcontroladores funcionan a niveles TTL. El microcontrolador de nosotros no funciona en protocolo, funciona a niveles lógicos, no en protocolo. El protocolo lo tendríamos que crear nosotros a partir de software como tal. Entonces, estos conectores, ya existe pues un conector USB que nos arregla la vida. La forma en la que se mandan los datos en el protocolo, la que se mandan los datos y en la que el microcontrolador realmente tiene que recibir la información, es la que aquí se marca. El primer bit que se manda es un bit de inicio. Después manda los bits de datos, que puede ser 8 o 9, dependiendo la configuración. Hay un bit de parada y hay un bit de paridad. Entonces, estas son las formas en las que se mandan los datos. Primero se manda un bit de inicio, se mandan los 8 o 9 datos que se vayan a enviar, pero mire la forma en la que se manda. Esto va de izquierda a derecha. Se manda desde el más significativo al menos significativo. Y lo último que se manda es un bit de parada y después un bit de paridad. ¿Listo? Cuando uno recibía o veía el conector de B9, de hecho en industria muy importante, yo esas diapositivas no las borro porque realmente sé que en industria sí que se encuentran estos conectores todavía no encuentro estos conectores RESOS 32. Muchos equipos industriales vienen para el RESOS 32 y tienen este DB9 ahí pegado, entonces para que lo tengan presente. Acá está como la descripción de los pines, de cómo están marcados. Entonces, por ejemplo, acá el DB9, el pin 3 es un pin de TX, o sea, envío de datos. El pin 2 es un pin de RX. El pin 7 es un pin de RST. El 8 es de STS. Y así pues cada uno de los pines descritos. El mayor problema del protocolo radica en lo que estamos viendo ahí en la figura. Y es algo muy crítico, ¿listo? Y ese algo muy crítico son los niveles lógicos. ¿Quién me dice por qué estos niveles lógicos son un problema para nuestro microcontrolador o para cualquier microcontrolador en general? Pues no sé si estoy en lo correcto y sería que pues, un microcontrolador, un cero lógico sería 0 voltios y uno no lógico sería 5 voltios, no menos 3 y 15 voltios y menos 15 voltios. Ok, comparto un poquito que los niveles lógicos pues están tocados, pero es un tema de invertir el bit y ya. O sea, es un tema de entender que cuando te marca un cero realmente es un 1 y cosas así. Ese no es tanto el problema, porque pues es un tema que es subsanable. Hay un problema más grave todavía en el protocolo versus las comunicaciones con el microcontrolador. ¿Cuál sería? Es algo que Profe, no es negociable, señor. al ser un rango tan amplio, cuando hay ruido, él puede tomar un cero lógico o un uno lógico en cualquier momento y no estar transmitiendo realmente nada. No podría ser ese el inconveniente. Bueno, es un buen punto de vista y efectivamente que tenga el margen pues de 3 a 15 es que te puedes conectar un micro a 5 voltios y no pasa nada, uno a 3 voltios y funcionaría, uno de 7 o 9 voltios o 12 voltios y funcionaría. El tema del ruido pues es un tema presente en todas las comunicaciones, sin embargo todavía no es lo más grave. ¿Qué me dice estos voltajes de uno lógico? ¿Qué valores son? Negativos, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasa si el micro me da por meterle voltajes negativos? Entonces ahí es donde está el problema. Si a un micro yo le ingreso voltaje negativo, lo que no hay más que decir. Más allá de los niveles de tensión, porque usted los puede ajustar, es el tema de los voltajes negativos. Yo no puedo colocar voltajes negativos. Porque recuerde que mi circuito, mi microcontrolador, los circuitos de técnicas digitales o circuitos digitales funcionan con tecnología TTL y esa tecnología no admite voltajes negativos. Entonces ahí es donde está la mayor dificultad de este protocolo. Que un uno lógico es un voltaje negativo. Entonces ahí ya
ahí por ese lado pues vamos como perdiendo. Por eso, mire que ese es un protocolo, eso esta serie de normas, reglas, esto es para los dispositivos en general. No pensaron que fuera únicamente para microcontroladores, no, esto es para impresoras, para escáneres, para mouse, teclado, bueno, pues, para lo que fuera que se fuera a conectar ahí, pero pensando en un estándar general. Y ahí ya tenemos la primera piedrita en el zapato, porque pues esto hay que subsanarlo, hay que buscar la forma de que esto ya, a mí me toca implementar un circuito que me permita mandar los datos desde el microcontrolador y que el circuito los vuelva a niveles de RS232. Y viceversa, que reciba RS232 y me los entregue a niveles lógicos del microcontrolador. Entonces ahí aparecen esos dos conceptos que ya por lo menos ahí entonces ya nos pone como a pensar un poquito. Acá está la descripción de pines para que se la lean pues más por ocio que por otro cuento. Entonces, acá por ejemplo les explico pues cada uno de estos pines, acá tienen por ejemplo más o menos qué hace cada uno de ellos. Esta diapositiva yo se las comparto para que se las puedan leer con más calma, pero siempre el chasis y todo es como la Tierra. RX significa por donde recibe los datos, el pin por donde se reciben datos seriales, TX es el pin por donde se envían los datos seriales, y los DTR, DSR y CST son pines pues, de control como tal, pines que me permiten hacer control. ¿Cómo se conecta pues, un microcontrolador con otro microcontrolador o un dispositivo con otro dispositivo en punto a punto? Pues básicamente lo que va a mandar un dispositivo que se envía por TX lo tiene que recibir el otro dispositivo y lo recibe por RX. Entonces lo que manda uno lo tiene que recibir el otro y viceversa, lo que manda el 2 lo recibe el 1. Entonces a esta comunicación se conoce como par cruzado. Es un par cruzado por lo que ustedes están viendo ahí, porque realmente las señales se cruzan como tal. Entonces este par cruzado que ustedes ven acá es la forma en la que se conectan dos dispositivos en comunicación serial. Este concepto trasciende incluso si va a conectar dos microcontroladores que no utilizan protocolo RS232, sino que utilizan módulos UART, pero igual es el mismo concepto, se tiene que conectar en par cruzados como tal. Entonces, asociado a eso que acabamos de mencionar, de todos esos conceptos, pues hay que entender que la velocidad, la rata de audios de las comunicaciones seriales, pues varían en estos valores que típicamente, acá es 19.200 muchachos, creo que me equivoqué, vamos a tratar de corregirlo de una vez, antes de que acá es 19.200, no, y hay más, yo coloqué solo eso, es como por no saturar, pero pues básicamente es como múltiplos de 2, 4.800, 9.600, 19.200, y por allá hay una de 115.200. A mayor velocidad, menor distancia de comunicación. El protocolo RS232 te garantiza 15 metros de alcance como máximo. O sea que del dispositivo donde se están emitiendo datos al dispositivo que se van a recibir datos, te garantizan 15 metros de distancia. Pero esos son teóricos. Práctico puede ser menos incluso. Entonces, muy interesante. ¿Qué pasa? A mayor velocidad, menor distancia. O sea que a 115.200 la distancia no puede ser, no van a ser 15 metros, posiblemente sea muchísimo menos. Por eso es un tema de propagación, uno lo ve en comunicaciones analógicas, uno ve el concepto de que a mayor frecuencia, menor distancia y viceversa, a menor frecuencia, mayor distancia. Por eso la modulación en amplitud son frecuencias muy bajas y son alcances muy, muy grandes. Entonces, por eso es la diferencia. Entonces, acá para que lo tengan presente. ¿Listo? Paquete de bits, pues ya sabemos que podemos transmitir en grupos de 5, 6, 7, 8 y pues hoy día hasta 9 bits. Aunque yo en el que le acabé de mostrar era de 8 bits, que es el típico y es el que vamos a funcionar, pero hay comunicaciones de 9 bits, de 5, de 6 y de 7 también. El microcontrolador que tenemos lo hace de 8 o lo hace de 9 bits. El noveno bit, muy interesante para pines de control, para pines de determinar cuándo es un dato o cuándo es un comando. Por ahí les vamos a hacer un par de ejemplitos cuando lleguemos al tema. El protocolo pues tiene
como unos pines de control que me permiten determinar si llegó bien o no llegó bien el dato al receptor, o si el receptor mandó datos, pues el emisor sabe si le llegó bien o no le llegó bien el dato. Y ese bit se conoce como el bit de paridad. Y hay varios tipos de paridad. Hay paridad par, paridad impar, paridad espaciada y paridad marcada. Les voy a explicar rápidamente eso acá con un blog de notas. A ver. Ahí está. Listo. Acá. Suponga que yo voy a mandar un dato, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar acá 1001, 1001. Entonces vamos a hablar de una paridad que se llama paridad par. Paridad par. Suponga que ese es el dato que yo estoy enviando. ¿Listo? El dato. A ver, ahí van 2, 4, 6, 8. Listo, perfecto. Si es paridad par, usted tiene que contar cuántos unos hay aquí. ¿Cuántos unos va aquí? Entonces el bit de paridad, ¿cómo tiene que ser? Entonces como es paridad par, usted tiene que contar que aquí haya el número par de unos. Entonces uno cuenta de que hay 1, 2, 3 y 4. Significa que es par. Entonces significa que usted aquí coloca un 0. Porque hay que garantizar que vayan par de datos. Si yo tuviera 100, 1001, pues entonces aquí me toca completar a mí la paridad. ¿Por qué? Porque acá en los datos hay 3 y yo estoy diciendo que quiero que vaya par. Entonces significa que tengo que completar con un 1 para de ahí pues indicar de que entonces hay un número par de unos. A ese se conoce como paridad par. Ese es el concepto de paridad par. Cuando yo lo hablo con paridad impar, cuando lo hago con paridad impar, pues entonces pasa lo opuesto. Si yo voy y reviso acá que está el número par, entonces me toca colocar un 1 para que quede en impar, y acá para que me quede pues impar lo coloco en 0. Ese es el concepto de bits. Entonces, ¿qué pasa? Si mi receptor sabe que la paridad es par, pero le llega impar de unos, entonces sabe que el dato llegó mal. Entonces, ¿qué hace? Simplemente lo desecha. Entonces, es una forma en la que él sabe si el dato le llegó bien o le llegó mal. Ahorita, que sea la mejor técnica para detectar errores en la comunicación, pues no. O sea, yo opino que sigue siendo un concepto, pues sigue siendo un control, pero un control muy malo. O sea, para mí deberían de dar más bits de control de paridad, pero bueno, para control de errores, pero bueno, este es el que tiene el protocolo y así funciona. En cambio, la paridad marcada y espaciada, pues es un concepto paridad espaciada, bit de paridad. Dice lo siguiente: no importa usted qué mande, siempre va a ser un 0. Siempre. No importa si es par o impar, como tal, siempre tiene que llegar un 0. Y la marcada, no importa usted qué mande, cuántos ceros o unos, siempre va a ser un 1. Entonces eso se llama paridad marcada y paridad espaciada. Esa es la diferencia. Entonces no sé si tienen preguntas con este concepto. No, señor. Bien. Entonces, esta es la forma en la que detecta errores. Perfecto. Equipos como complemento pues a lo que nosotros vamos a hacer al RS32. Mira, aquí está el conectorcito, el DB9, no sé si ustedes lo ven acá arriba a la derecha, lo ven. Entonces tiene un DB9, tiene un circuito ahí y ya ahí sale niveles TTL para el microcontrolador. Este cablecito, por ejemplo, este cablecito pues se conectaría directamente acá a este DB9 y el USB al computador, y acá están los pines ya para conectarse al micro. Entonces esto es un circuito que hay que construir para que hoy día nos podamos conectar con el microcontrolador. ¿Listo? Estos que ustedes ven acá, pues son un poquito más ágiles, porque pues estos tienen conector USB y directamente ya te entrega los pines para conectarte al microcontrolador. O sea que este se está convirtiendo de USB a RS232 y de RS232 a niveles TTL. Entonces, este es el circuito que nos quitó este problema encima. El que nos quita este problema encima.
Entonces este circuito ya nos entrega los ceros y los unos lógicos como los necesitamos. Hoy día es más barato comprar este que ustedes ven acá, que son pues módulos FTDI normal. Entonces coloca módulos FTDI, los coloca así, y pues lo que le van a salir pues son este tipo de módulos. Entonces estos módulos son muy buenos, y son muy económicos realmente. No sé, vamos a chismosear aquí cuánto sale. O los puedo buscar así, UART USB, listo. Y ahí aparecen, hay de varios tipos, hay que siempre explorar cuál se consigue. Estos también son bastante prácticos. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, cuestión de costos. Un costo de estos cuesta 11.800 pesos. Vamos a buscar, por ejemplo, un de DB9 USB. Entonces, un cable, por ejemplo, un adaptador de DB9 USB, pues solo este cable cuesta 15.000 pesos. Y recuerde que no solamente es el cable, necesitarías este otro módulo. Entonces, cable más circuito, estamos hablando de una inversión de más o menos 30.000 pesos. Entonces, uno se da cuenta pues que comprar esta vaina hoy día es más barato que ponerme pues a molestar con eso. Y pues más inmediato y más ágil de operar. Pero, repito, en industria, lo más probable es que se encuentre en ese conector por ahí atravesado. Lo más probable. Entonces, esto, por ejemplo, acá sí fue más costositos. Pero este módulo, por ejemplo, lo consiguen en 12.000 pesos como tal. Hay que saber que hay páginas que también cobran por todo. Entonces, ahí está para que lo revisen. Listo. Entonces, no sé pronto esto que nos tira así como 12.000 pesos, de otra forma. Que mire que estos pines de acá ya nos dice que van más 5 voltios, estos con 3 voltios, tierra, está TX y está RX. Recordemos, ¿para qué es TX? El TX es de transmisión, Y RX de recepción. es correcto. Entonces pregunto, si yo conecto esto al computador, ¿ese TX es el que transmite quién? ¿El micro o el computador? Por el conector, este va conectado al computador. Entonces pregunta, ¿este TX es del micro o del computador? Es del micro, profe. No, el computador, porque es por donde el computador va a enviar datos. Ah, ya. ¿Listo? Y el RX es por donde va a recibir datos. Ahorita, si yo tuviera mi microcontrolador acá, que tiene TX y también tiene RX, yo tengo que decir que este TX de acá tiene que ir pegado al RX de acá. Y que este RX de acá tiene que ir pegado al TX de acá. O sea, que ahí van cruzados. Que era la configuración que estábamos viendo hace un poquito. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de entender. Entonces, que es la comunicación que veníamos viendo acá. Que mire que estamos diciendo que es la comunicación cruzada. Entonces, por eso es importante conocer los conceptos para también ir entendiendo cómo es que se van comportando las conexiones y demás del circuito. Por este lado, pues algo más, ¿cómo se llama eso? Más romántico, diría yo, es la forma en la que la teníamos que hacer pues antes. A mí me tocó, ¿no? En la época cuando yo estudié tecnología, pues esos módulos no existían. Entonces vos tenías que hacer todo este circuito para poderte comunicar acá con un microcontrolador. Y este circuito que ustedes ven acá, entonces está basado con capacitores para poder generar los voltajes negativos. ¿Listo? Y era un MAX 232. Entonces este circuito es donde lo teníamos que hacer. Por ahí creo que Miguel Ángel abrió el micrófono. No sé si quieres preguntar algo. No, pues sí creo. Bueno, listo. Entonces, mire lo que tenemos acá. Tenemos el conector de B9 conectado a un circuito que nos convierte los niveles. Recordemos acá, esto es RS232 porque el computador es RS232. Entonces, este medio físico que era con el cable RS232 necesitaba llevarle los niveles de TTL al microcontrolador. Entonces, por eso necesitábamos un circuito adentro que pasara de RS232 a niveles TTL. ¿Listo?
Como los conectores hoy día no existen, estos conectores hoy día ya no existen, entonces nosotros tenemos un computador que tiene USB. Entonces nosotros necesitamos conectarnos USB aquí, necesitamos convertir a RS232 de RS232 a niveles TTL y desde ahí vamos a conectarnos al microcontrolador. Entonces mire que esa es la ruta que realmente nosotros marcamos. Ahorita, el modulito que yo les acabé de mostrar, ese modulito USB, hace toda esta ruta, ya la hace completica. Entonces, ahí nos facilita un poquito la vida. Pero anteriormente nosotros sí teníamos que construir este circuito. Y de hecho, muchos circuitos en la industria todavía tienen este conector. Y esa sería como, a grosso modo, la información de la comunicación serial como concepto, ¿no? Del protocolo RS232. ¿Pregunta hasta ahí? Todo extrañamente claro. Al momento sí, señor. Ah, bueno. Entonces vamos a hablar de los módulos UART. ¿Listo? Módulos UART que ustedes ven acá. Y este ya es muy aplicado a microcontroladores. Listo, un poquito rápido con el asunto. Para que lo tengamos claro. Yo no entiendo es por qué este acá. Ahora sí ya. Está mejor. Bueno. UART, que realmente es usar, realmente no es UART, sino usar, refiere a lo siguiente. Universal, síncrono, asíncrono, receptor y transmisor de datos. Ese es el módulo, no protocolo, porque eso no es un protocolo. No van a confundir. Protocolo fue lo que vimos anteriormente. Esa serie de normas, esos voltajes negativos, todo. Eso es el protocolo. Que los 8 bits de datos, que el inicio, que el de parada, que los bits de paridad, eso es protocolo. El módulo UART es un circuito. Ese circuito traduce lo siguiente: universal, síncrono, asíncrono, receptor y transmisor de datos. Ahora, nosotros trabajamos con el módulo UART, universal asíncrono de recepción y transmisión de datos. Entonces, aquí ya estamos marcándonos que la comunicación serial, que es una comunicación para transmitir datos seriales, es una comunicación asincrónica. ¿Eso qué significa? Significa entonces, según el concepto que acabamos de ver, que es una comunicación que no dependerá de una señal de reloj y que dependerá únicamente de que le sincronice los tiempos para la transmisión de datos a partir de un concepto que se llama la rata de baudios. Eso es lo que significa entonces ese concepto UART. Ahorita, las características de este módulo, pues que es asíncrono, que es que este módulo como tal manda datos de forma serial y aunque pues el buffer por donde lo manda recibe de forma paralela, los datos que se mandan es serial, o sea que es un registro paralelo serie, que me imagino que lo habrán visto pues en digitales 2, que es un registro paralelo serie como tal. Los datos se encapsulan desde un bit de inicio, bit de datos, varios bits de parada, ¿cierto? Y el bit de paridad que no lo coloqué ahí, pero pues por ahí va también. Y permite ajustar parámetros como la rata de baudio, la paridad, si va a mandar a 8 o 9 bits y demás. Ventajas, pues que es muy fácil de usar, es muy fácil de conectar, es muy fácil de implementar, es de los módulos más sencillos, ¿cierto? Como tal. Lo que no me gusta de o bueno, lo que dicen que no gusta de este protocolo, no protocolo de esta comunicación UART, es que requiere de muy buenas señales de reloj para que no haya pues fallos en la recepción y en la transmisión de datos. Y la distancia es muy limitada, la distancia son 15 metros como máximo, ¿listo? Es de bajo costo y pues para conectar un dispositivo con otro, o sea, un punto a punto, es muy, muy ideal. Para un multipunto ya no es tan ideal, entonces para que lo tengan presente. Entonces acá, por ejemplo, para que lo tengan también en el radar, la velocidad, uno dice 115.200, a uno le parecen mucho porque es que son 115.200 bits en un segundo,
como máximo, pero realmente es una velocidad muy lenta. Para un sistema de comunicaciones moderno, esa velocidad es lenta, es una velocidad lenta. Listo, para que lo tengan presente. ¿Qué aplicaciones tiene? Pues comunicaciones de un microcontrolador con otro microcontrolador sin importar la marca. Yo puedo conectar la placa que ustedes tienen con un Arduino, con una STM y un STM de otras características. Por ejemplo, el microcontrolador que ustedes tienen es de 8 bits. Y yo puedo conectarlo con un microcontrolador de otra empresa y que ese microcontrolador sea de 32 bits o de 64. O con una FPGA también se puede hacer. Yo lo puedo hacer porque básicamente es cumplir con la serie de normas y que acabamos de ver del protocolo a partir de un módulo físico que se llama UART. Mientras eso cumpla con el estándar, da lo mismo que esté conectado al otro lado. Lo importante es que le mande en base a las reglas y los estándares que ya vimos para que él lo pueda entender. Y que el dispositivo que también me mande datos a mí los haga bajo las mismas reglas, los mismos parámetros, para que también lo pueda entender. Entonces, ya por lo menos ahí, ya puedo comunicar un dispositivo de una marca con otro dispositivo de otra marca. Pero pues eso es una de las aplicaciones. Microcontroladores con SysBig, microcontroladores con sensores, microcontroladores con computador. Bueno, empiezan a aparecer un poquito de alternativas. ¿Listo? Podemos comunicarnos con módulos Bluetooth, con módulos GPS, módulos GSM, GPRS, módulos de comunicación de radiofrecuencia. Por ejemplo, ustedes cuando utilizan en el concurso del barco, pues ustedes piensan en un sistema de radiofrecuencia para poder mandar datos. Muchos de los sistemas de radiofrecuencia se hacen por UART. De hecho, hay módulo LoRa por UART. Eso es muy interesante de usar. Pantallas táctiles, bueno, tantas cosas como tal. Justamente hoy estaba revisando, por ejemplo, una pantalla táctil. Bueno. Una Nestion, por ejemplo, esta. Estaba revisando esta pantalla. Por acá había una, creo que era. Vamos a ver si era esta. No, esta no era porque. Esta de acá. Esta es una pantalla táctil Nestion, ¿cierto? Entonces, si ustedes revisan, yo no sé si alcance a ver bien ahí. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver bien. Aquí es. ¿Alcanzan a leer acá sí que dice TXRX o no? Bueno, pero mejor aún, aquí qué dice. Ya listo. Más fácil todavía. Entonces, dime. ¿Alguien levantó la mano o va a participar? No, profe, me huele el... Bueno. Entonces, mire que este que está acá y módulo UART, pues básicamente tiene una simplicidad de conexión, TX y un RX. Estas pantallas táctiles son muy bacanas de diseñar y muy fáciles de implementar porque son pantallas Nestion. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se hacen por UART y por UART es extremadamente fácil las cosas. Entonces, muchachos, por ejemplo, esto tiene una FPGA, esto es una Altera, es una FPGA. Mire que vamos a conectar entonces, si fuera mi microcontrolador, para una pantalla táctil se estará comunicando con una FPGA y no importa porque entonces estamos haciendo bajo algo conocido que es básicamente pues módulo UART que básicamente está orientado pues a obedecer las reglas del protocolo de RS-232. Entonces eso es lo que nos da las comunicaciones, esa facilidad de podernos conectar y crear esa aplicación. ¿Listo? Conceptos sobre el UART, pues estos son los conceptos que nosotros ya vimos que son los mismos del RS-232. Es una comunicación full duplex, muy importante eso, full duplex, o sea que puedo transmitir y recibir al mismo tiempo. Eso es muy importante. ¿Listo? ¿Cómo se puede configurar pues en el microcontrolador que nosotros estamos utilizando? Pues aquí está la maravilla que es todo este concepto, pues digamos por acá está. Bueno, esto también es otra teoría que tengo para notar. Este concepto que vemos por acá es como la estructura del microcontrolador interna de cómo pueden mandarse los datos. A la final el micro tiene un TX, tiene un RX.
Y pues básicamente lo que tiene son unos shift register, que son los que le permiten recibir y enviar la información. Y tiene unos registros asociados como el URR, el USRA, el UCSRB y el UCSRC, que ya vamos a ver pues a continuación qué hace. Entonces, el VRR, que es un sistema que asociado al clock system de microcontrolador, pues básicamente lo que hace es sincronizar pues, lo que es la rata de audios y pues tiene unos elementos ahí para poder generar las señales de reloj para transmitir y la señal de reloj pues para recibir como tal. Entonces, para que lo tengan presente, es un circuito que se encarga de eso. Entonces, el URR permite, pues, básicamente la sincronía con la rata de audios. Una mala configuración en este registro hace que la comunicación no sirva. ¿Listo? Para generar la rata de audios, entonces vimos que todo este circuito, que es el que se encarga de generar señales de reloj, pues tiene que aparecer acá en una fórmula. Entonces la rata de audios va a ser pues esta fórmula que nos la da pues el datasheet. Básicamente nos la da el datasheet, yo la he resumido, pero es la que nos da el datasheet. Entonces, de aquí, ¿qué conozco yo? Yo conozco la señal de reloj porque yo le estoy colocando una señal de reloj. Yo conozco la rata de audios que yo quiero que trabaje, porque usted esto lo tiene que definir, a cuánto quiero mandar datos. 16 de toda la vida y 1 de toda la vida. La única incógnita es, bueno, ¿y cuánto tiene que ser URR para que esto pues me cumpla? Si yo quiero funcionar a 9600 bits por segundo, pues cuánto tendría que colocar aquí para que todo esto me dé 9600. Entonces eso es básicamente lo que tenemos que revisar. Entonces la señal de reloj pues se mide en Hertz, ustedes ya saben, y lo único que hay que hacer es despejar de aquí y hacer una formulita. Entonces como bien vamos a ver a futuro. Entonces, los modos de operación del módulo UART van de varias formas. En la hoja técnica está el modo síncrono, está el asíncrono de doble velocidad, perdón, modo asíncrono de doble velocidad y modo síncrono. Y dependiendo de ellos, la formulita cambia. Mire, si es de doble velocidad, tiene que ser dividido entre 8. Si es normal, es dividido entre 16. Este concepto para nada es trivial, es un concepto que tienen que aprender a medir porque hace que funcione bien o mal. ¿De qué dependerá que él llegue o no llegue a las velocidades que yo le pido? Por ejemplo, yo le pido 115.200. Yo le hago la siguiente pregunta. Yo quiero que el microcontrolador mande 115.000 bits, 115.000 bits por segundo, pero le coloco una señal de reloj de 500 kHz. Entonces, y por ejemplo, yo le coloqué esa, y por ejemplo, Fabio le colocó una de 20 MHz. Pregunta, ¿cuál de los dos sistemas tiene más facilidad para llegar a esas velocidades? ¿El de 20 millones, el de señal de reloj de 20 millones o el de 500 kHz? No te viene, tiene viva y un chincho en la cabecita. Les voy a cambiar el contexto. Yo tengo un Renault 4 y tengo un Ferrari. Quiero llegar a 350 km por hora. ¿A cuál le queda más fácil llegar a 350 km por hora? Ferrari. Ah, bueno, a eso voy. Si Fabio tiene un reloj de 20 millones, es mucho más rápido que llegue le queda más fácil llegar a esas velocidades. Si yo tengo 500 kHz, pues estoy muy por debajo, entonces me queda muy difícil llegar a las velocidades. Entonces, aquí este concepto que ustedes ven acá es, o estoy en el Renault, o estoy en el Ferrari. Porque si estoy en el Ferrari, pues no me complico, o sea, normal, modo normal. Pero si estoy con señales de reloj muy bajas, porque bueno, así también me pide la aplicación que tengo que estar, pues entonces él te da una opción de doble velocidad, que significa que él te compensa las medidas de reloj, él te las compensa con otra fórmula, y obviamente eso hay que habilitarlo, ¿no? Entonces hay que saber cómo se habilita ese concepto. Entonces uno lo habilita y lo que hace es que llegue a esas velocidades que yo quiero o necesito a partir de una configuración, pero entonces la fórmula cambia. Eso es muy importante porque si no van a tener problemas. ¿Listo?
En ese orden de ideas, pues el formato de las tramas es el siguiente. Todo el sistema va a estar en un idle, o sea, idle es un modo de espera. Entonces, cuando eso nos generamos un bit de inicio. El bit de inicio es pasar el idle a 0, es como pasar de 1 a 0. Y ahí ya le empezaba a mandar todas las tramas. El bit menos significativo, hasta que llegaba el bit 7 o el bit 8, dependiendo y lo tenía 9 bits. El bit de parada, el bit de paridad, perdón, el bit de stop, que puede ser 1, puede ser 2, y vuelve otra vez y genera en modo idle como tal. Esa es la forma en la que él lo está haciendo. Esa es la forma en la que lo hace internamente. Realmente a mí, como programador, eso no es que me importe mucho porque ya el circuito lo hace internamente, pero así funciona internamente el circuito. ¿Listo? Entonces este es el concepto de bit de paridad. ¿Cómo sabemos que la paridad es par? Pues a punta de XOR. Si usted hace un XOR entre número par de unos, eso da 0. Y si hace un XOR entre número impar de unos, eso da 1. Entonces, pues el pin de paridad lo hace él internamente, aplicar puros XOR de todos los bits que tiene, puros XOR. Y para hacer la paridad impar, pues se hace lo mismo, XOR, pero al final hace una XOR con un 0 y con eso es suficiente. Y con eso, pues él calcula esa paridad como tal. ¿Cómo podemos configurar eso? Bueno, primero que hay que hacer, como primera medida, es calcular el VRRN, que es el baud rate como tal, después configurar los registros de control, después cargar el valor del VRRN, configurar el número de bits y listo, y habilitar la transmisión. Suena bastante sencillo. Entonces acá tenemos el código, mire, UAR1 init, listo. Entonces paso número 1, calcule el VRRN. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a crear una variable que se llame VRRVal y va a ser entonces la frecuencia de la CPU dividido entre 16 por el baud rate menos 1. Esto que nosotros estamos viendo acá, es para trabajar en modo normal, no de alta velocidad, sino de doble velocidad y no modo normal. ¿Listo? Entonces, de ahí el usuario tiene que indicarme en este método cuál es el baud rate que se va a utilizar. Después de eso, pues entonces ese VRR, que son 2 registros, pues se cargan, como ese valor va a ser de 16, pues se cargan los 8 más significativos y los 8 menos significativos. Y finalmente se habilita la transmisión y recepción de datos. Miren, acá están resumidos. Los 5 pasos están resumidos en este proceso de acá. Ya, es un cálculo y es habilitarlo y se acabó. Entonces, estos dos que ustedes ven acá, miren, uno dice, pues está RX Enable, o sea que está habilitando la recepción, y TX Enable significa que está habilitando la transmisión. Y estos dos de acá están seleccionando que es modo de 8 bits, y listo, se acabó. Eso, vean, eso es tanta teoría para 4 líneas de código, 4 o 5 líneas de código, que no tiene más. Esto es todo. ¿Cómo podemos enviar y recibir datos? Pues para enviar y recibir datos, básicamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un método que se llama así UART transmit char, es este que vemos acá, UART transmit char, y vamos a mandarle pues el dato que le queremos enviar. Entonces lo primero que tengo que hacer es que yo tengo que entender, y ya les voy a explicar eso desde el datasheet, tengo que entender que el buffer, que es donde yo coloco el dato para que se transmita, tiene que estar limpio, o sea que tiene que estar limpio. Entonces lo primero que vamos a hacer es preguntar si ese buffer está limpio, y si no está limpio lo que va a hacer es esperar a que se desocupe. Porque si no está limpio significa que está transmitiendo un valor. Entonces, claro, como la comunicación es serial y es bit a bit, pues se va a mandar hola. Entonces, usted quiere mandar hola, ¿cierto? Usted quiere transmitir hola. Entonces, usted tiene que entender lo siguiente. Usted pone la H y esos son 8 bits. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Usted le mete estos 8 bits a un buffer para que se manden los datos. Entonces, él coge estos datos que están acá, y los empieza a mandar por un pin de TX. Pero él no puede mandar los 8 directos, porque eso es serial. Entonces él tiene que mandar uno por uno, un bit, después el otro, así hasta que termine. Entonces lo que está diciendo esto es, si él está mandando datos, pues espera que termine y después vuelve y cargue el nuevo dato otra vez en el buffer. Entonces usted coloque el dato en el buffer y él solito se envía, porque ese circuito del microcontrolador así funciona. Tú le colocas el dato en el buffer y él solito se envía. No hay que hacerle nada más.
En la recepción de datos, ¿cómo funciona? Lo mismo, un método vea UAR1 recibe, ¿cierto? Vamos a recibir el dato y lo que vamos a verificar es esperar a que el dato ya esté completo. Aquí es lo opuesto, aquí yo no puedo leer hasta que el dato no esté completo. Y después regresamos el valor que me llegó, que está en UDR0. Entonces uno dice, profesor, el mismo registro por donde meto el dato para salir es el mismo registro por donde me llega el dato. Y la respuesta es sí, es el mismo registro. ¿Pregunta hasta ahí? No, profe, por ahora no. Vale. Listo, eso es todo. Vea, toda la teoría para 3 métodos. Entonces lo que vamos a hacer es pues, copiar los 3 métodos a ver cómo nos va. Entonces vamos a darle aquí. Vamos a agregar nuevo folder. Vamos a colocarle URLib. UAR. Y vamos a agregarle entonces a un proyecto. Vamos a crearle aquí un archivo C. Se llame urlib.c y urlib.h. Bien. Podríamos hacer entonces el prototipado de las funciones. Pues la verdad es que estuve revisando y creo que el código lo embolaté sin querer, pero pues está cortico. Copiémoslo y vamos a hacerlo aquí básicamente. Vamos a necesitar un void UAR1 init y vamos a pedirle que nos ingrese un número de 9600. Entonces, un signed int, no, long, para que sea de 32 bits, de baud rate. Hay que pensarlo así porque recuerde que le puede colocar acá a usted valores grandes, ¿no? 4800, 9600, 115200. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, 115200 con 16 bits, a mí no me da. No me da para meter 100 con 16 bits hasta este valor. Entonces me toca ir con el valor, con la variable asociada que me entrega más capacidad de bits y esa pues es el long. El long, recuerde que es de 32 bits. Entonces ese sí me cubre hasta los 115200. Otro método que veíamos acá, que se va a prototipar de los métodos, es el que está acá, que se llama transmit chat. O UAR1 transmit chat. Y va a hacer un signed chat y vamos a mandar un dato. Y vamos a hacer lo mismo para leerlo. Básicamente, vamos a hacer uno para leer que se llame, que regrese pues un chat, básicamente, que regrese un dato, pero entonces no va a ser para transmitir, sino para recibir. Entonces vamos a recibir el dato. Esos son los prototipos de funciones. Acompañado con eso, pues tenemos que meterle pues, los registros y demás. Entonces recuerde que hay que definir lo que siempre definimos en todas las funciones, es los conceptos de la frecuencia de reloj, los registros, y si va a utilizar delays, pues se coloca eso que está ahí. Ahora, en el punto C, ¿qué vamos a hacer? Pues programar este. ¿Cómo lo vamos a programar? Pues primero que todo, lo que vamos a hacer es incluir el UAR, el punto H, y vamos a programar este. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo mismo que vamos a hacer es calcular el VRR. Entonces, aquí está montado. Entonces, un signed chat VRR val va a ser igual entonces a ¿quién? Acá nos dice FCPU entre 16 por el baud rate. Entonces, FCPU está sobre, abro paréntesis, 16 por este baud rate que es el que me va a mandar el usuario. Y a eso le vamos a restar 1. Eso es todo el cálculo que hay que hacer. Pero no puede ser char, sino int, porque recuerde que es de 16 bits. Después de eso, vamos a cargarlos aquí, VRR0H,
RR0H. Acá. Importante que revisen esto. Aquí aparece el 0 y aparece el 1. Significa que hay que tener también claro eso, esos conceptos acá, hay que tenerlos claros. Acá en el usar, hay que tener claro que nosotros tenemos, desde el módulo usar, tenemos dos, el usar 1 y el usar 0. Significa, muchachos, que tenemos dos pines, dos TX, dos RX, o sea que podemos hacer comunicación serial con más dispositivos simultáneos para que lo tengan presente. Entonces, por ejemplo, el ATmega 1284P tiene los pines por acá. Entonces, si nosotros revisamos, mire, acá está el PD0, RX, PD1, el TX. Pero mira que PD2, mírenlo acá también, RX1 y TX1. Entonces, mire que ahí en realidad hay dos UART dentro del microcontrolador. Eso significa, muchachos, que pueden operar pues más dispositivos. Yo le coloqué uno, pero realmente yo estoy haciendo referencias al 0 para que lo tengan presente. O sea, siendo estrictos, debería ser UART 0, no UART 1. Pero yo la librería la creé UART 1 y UART 2. No sé, porque pues, así la creé, pero sépanse pues que es el 0 y el 1, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se le pasa este valor, el más significativo después el menos significativo. Entonces aquí le vamos a pasar ese valor de acá. Entonces lo vamos a pasar acá. Y lo que hay que hacer es correrlo a la derecha. 8 unidades. Entonces le pasamos este que está acá y a este mismo, pero en la parte baja. Listo. Le vamos a pasar el URL sin necesidad de moverlo. Yo creería que así debería bastar, pero pues sí es bueno castearlo, no sea que lo promocione a 16 bits y nos complica. Entonces aquí un signet char y lo que hacemos es castearlo para que sea una variable pues, de 8 bits. Y acá hacemos exactamente lo mismo, lo vamos a castear para que sea una variable pues, de 8 bits. Listo. Que sería básicamente eso. Perfecto. Una vez hecho eso, acá por lo menos esto es L, no es H sino L, que es el más bajo. Después de eso hay que habilitarlos en el USR0B, eso colocamos USC, bueno esto, UCS R0B, y lo que vamos a hacer es colocar los valores que acá nos sugiere, que son habilitar el RX y habilitar el TX. Eso se coloca colocándolo el 1 en RX 0 enable, RX enable, el 0, y habilitando el TX enable el 0. Ahí está, y lo habilitamos. Y lo último que hay que hacer es decir que es modo 8 bits, que es colocando el UCSZ01 y el Z00 en 1.1. Básicamente es eso. Entonces, al UCSR0C le vamos a cargar un 1 en este que está acá, en el UCSZ, en el 01 y en el 00, y mal no estoy. Ya. Entonces, de esta forma ya quedaría configurado el lugar de acá. Cuando queremos transmitir, entonces aquí lo que hay que hacer es esperar a que se desocupe, que ese sería con este método de acá. Escogamos aquí, mientras abrimos acá, mientras no exista, esto es una negación.
este que está acá, hacemos una AND. Entonces lo que estás preguntando es por el estado lógico de este bit de acá, que es el UDR-E0. Entonces mientras este que está acá, este se cierra acá, este se cierra acá, mientras eso esté así, entonces ahí lo que va a hacer es esperar a que el buffer esté limpio, y después el UDR0, lo que era este, pues se le pasa la data y ya. Entonces aquí esperamos a que se limpie y acá le pasamos el dato. Listo, se acabó el asunto. Esto mismo va a aparecer acá, si ustedes revisan acá también, pero entonces es en otro bit, en el RX0. Entonces, vamos a pegar acá, en el RX, C0. Listo, son lo mismo, esperamos a que esté limpio el buffer y lo que vamos a hacer es retornar, aquí no es cargarlo, sino retornar el dato. Listo, esta es la librería entonces básicamente. Este sería, mira, muy sencillo el concepto de lo que se tiene que hacer. Ya por ejemplo, para profundizar, pues los invito a que se lean un poquito la hoja técnica. Igual no es difícil de entender qué es lo que se está configurando, que aquí está bastante claro. Se hace un cálculo, se habilita TXRX y se coloca modo de 8 bits. Y acá se espera que el buffer esté limpio y se manda el dato, y se espera que el buffer ya esté completo, y este bit te dice si ya está completo, y ya, regresarse el dato. Eso es todo. Entonces ya con eso tenemos para recibir datos y para transmitir datos. Es básicamente eso. Entonces con esto sería pues, más que suficiente para hacer la prueba. Entonces acá lo que vamos a hacer es probarlo a ver cómo nos va a incluir del UART, ese que está acá, y acá lo que vamos a colocar UART 1 init, y vamos a decir que se inicia 9600, a ver cómo nos va, y vamos a imprimir cualquier cosa, UART 1 transmit char, listo, porque pues, así se llama, UART 1 transmit char, y vamos a colocarle a esto, por ejemplo, USEBA, vamos a colocar USEBA, entonces vamos a mandar letra por letra. Entonces mandamos letra por letra. Entonces mandamos 8 bits de esta letra, los 8. Listos para que lo tengan presente. Eso debería ser suficiente. Vamos a compilar acá. No hay errores al parecer, no hay fallos. Eso es un buen síntoma. Entonces vamos aquí a salir acá donde quedó. De hecho quedó una clase equivocada. Clase timers, pero no es clase timers. Listo. Vamos entonces a guardar. Creo que leí donde no era eso. Vamos a guardar esto en la ruta. Eso creo que no es. Bueno, lo metimos donde no es, pero bueno, yo lo arreglo. Bueno, entonces vamos a guardar, vamos a cargar el archivo .exe. Vamos a desprogramar acá. Muy importante aquí que el reloj esté a lo que estamos trabajando. Y este reloj pues va a ser full swing. ¿Listo? Y ya creería que eso es todo. ¿Cómo hago yo para verificar que sí está funcionando? Entonces acá muy interesante. Este que se dice PD0, este que dice PD1, esos son los que estoy utilizando, RX y TX. Por acá hay uno que se llama así, Virtual Terminal, mira, Virtual Terminal. Abro Mirror acá y mira que él tiene dos pines, por donde recibe y por donde transmite. Entonces yo quiero que el que transmite en mi microcontrolador lo recibamos acá.
a ver cómo nos va. Y lo colocamos y pues ahí aparece USEVA. Entonces significa que ya mandó los datos. Ahí ya escribió los datos. Entonces vemos cómo pues la librería está funcionando en lo que viene siendo la transmisión de datos. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacer para transmitir USEVA? Este USEVA, pero no así, sino transmitirlo como cadena de texto. ¿Listo? Entonces ya con eso es más sencillo, porque pues aquí vamos a colocar aquí voy UAR1 transmit text, voy a colocarlo así. Entonces, por ejemplo, aquí char, y hay que colocar text, porque vamos a mandar un texto. Es como el texto yo no sé de qué tamaño va a ser, lo vamos a montar dinámico. Y eso se hace con un puntero. Entonces, ¿cómo se hace eso? Básicamente acá lo montamos y colocamos lo siguiente. Mientras pues el test que me está llegando pues, tenga información, lo que vamos a hacer es mandar letra por letra. Entonces, mandamos esta letra que está acá, vamos a mandar la letra que tenga el texto y posteriormente lo que vamos a hacer es recorrer letra por letra, decirle que al puntero que es la posición de memoria pues se corre una unidad. Entonces esta función debería bastar para no escribirlo así, sino escribirlo así, UAR1 transmit text, colocar acá USEVA y colocar acá arroba pues para que se diferencie del anterior. Le vamos a ver cómo nos va. Lo ejecutamos y pues ahí está ya mandando no una letra sino una cadena de letras. Entonces eso ya está mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces esta es la forma en la que ya podemos mandar no letra por letra sino una cadena de letras. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo correcto entonces? Sí, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos a tomarnos un pequeño receso. Nos vemos acá a las 8:15 para que continuemos. Y entonces yo voy a parar acá la grabación